Buenas tardes. Si gustan acercarse o escuchar desde donde están, vamos a seguir hablando del libro de Mateo en la Biblia y vamos a ver las enseñanzas que nos daba Jesús en este libro. Ay, no, vas a estar vuelta y vuelta. Dice así en el capítulo 9. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero pocos son los obreros. Les dijo a sus discípulos: pídanle, por lo tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Entonces vemos aquí que Jesús estaba moviéndose continuamente, que recorría, dice, todos los pueblos y aldeas que se encontraban en el pueblo de Israel. Si se fijan, Jesús no se quedó sentado en donde estaba, en su lugar de origen. ¿Se acuerdan dónde nació Jesús? En Belén. Ajá. Él no se quedó sentado en Belén diciendo: ay, vamos a esperar a que vengan todos aquí a Belén para que me conozcan. No, Jesús dice que se iba moviendo de pueblo en pueblo y de aldea en aldea. Ajá. Dice que iba como barriendo todos los pueblos y las aldeas que estaban donde estaba el pueblo de Israel. Imagínense eso, Jesús, que era el Hijo de Dios, que era el creador de todo el universo, visitando cada pueblo, cada aldea, cada ranchito que se encontraba en su camino. Es como si Jesús se pusiera a visitar aquí Coquimatlán, y luego se pasara allá a Minatitlán, Cuauhtémoc, así, de pueblito en pueblo, de aldea en aldea. Y él sabía que las personas no podían llegar hasta donde él estaba. Él sabía que había gente que era pobre, que no tenía dinero y que no podía viajar hasta donde él estaba. Él sabía que había gente que estaba enferma y no podía viajar hasta donde él estaba. Por eso mismo, él salió de su lugar y fue a las aldeas cercanas. Él tenía que ir personalmente a compartirles el reino de Dios, lo que dice la Biblia acerca del reino de Dios. Ajá. Dice que llegaba él y enseñaba en las sinagogas. ¿Qué eran las sinagogas? ¿Alguien sabe? Las sinagogas son, o eran más bien, los lugares donde el pueblo judío se reunía a aprender. Eran como escuelas. Cuando fueron dominados por los romanos, ellos mismos constituyeron estos lugares para poder reunirse, estudiar de la Biblia. Eran como escuelitas que había en cada pueblo, en cada aldea. Dice que tenían que haber 10 maestros en el pueblo para poder poner ahí una sinagoga, mínimo 10. Eran como pueblitos rurales. Había sinagogas de las grandes ciudades también, pero eran como pequeñas escuelitas donde se juntaban y donde abrían los textos o los escritos antiguos acerca de qué, de su historia, acerca de la historia de este pueblo. Y
ahí pues podían ver tantas cosas que ya habían pasado con ellos, con el pueblo de Israel, tantas travesías que Dios había estado con ellos, como me imagino que ahí podían haber estado escuchando acerca de Adán y Eva, de cómo Dios creó a Adán y creó a Eva. Pudieron haber estado escuchando de Noé, de cómo Dios le dijo que construyera un arca porque iba a hacer que lloviera, y cómo se salvó la familia de Noé por la obediencia, por construir esta arca. Pudieron haber estado escuchando también acerca de Moisés, de cómo Moisés abrió el mar rojo para que pasara por ahí caminando el pueblo cuando iba huyendo del faraón. Ahí ellos podían recordar muchas cosas que Dios había hecho con ellos. Podían también, no sé, estar viendo cómo Dios prometió a Abraham que su descendencia iba a ser más grande que la arena del mar. Imagínense eso, más grande que la arena del mar, más grande que las estrellas, y dice que por medio de su semilla Dios iba a bendecir a todas las naciones. Entonces ellos iban a las sinagogas usualmente, no sé cuántas veces por semana iban, pero llegaban ahí, se sentaban, había alguien que abría los rollos antiguos, les leía, y pues recordaban lo que pasaba con su pueblo antes, y escuchaban todas las historias acerca de Sansón, cómo fue engañado, ¿verdad?, por una mujer para cortar el cabello y que perdiera su fuerza. En fin, tal vez ellos escuchaban historia tras historia y pensaban, ¿por qué no estoy en esos tiempos, verdad? Tal vez ellos pensaban, híjole, antes Dios sí hablaba con la gente, antes Dios daba señales, milagros. La gente tal vez decía, híjole, qué padre vivir en ese tiempo, ¿no? Y era como si estuvieras recordando, viendo una página de Facebook así antigua que le vas subiendo y vas viendo que antes, mira esa foto, ay, qué padre esos tiempos, ¿no? Ah, mira, antes había un profeta que se llamaba Elías y hizo milagros. Ay, mira, pues qué padre. ¿Por qué? Porque en ese momento el pueblo de Israel había tenido un silencio como de 400 años. Dios ya no había hablado, ya no había mandado profetas, ya no había mandado a nadie para que les hablara al pueblo, para que les advirtiera, o ya no los estaba regañando, pero pues ya ni siquiera les hablaba, ¿no? Era como un silencio prolongado. Entonces el pueblo, pues tal vez se juntaba y decía, híjole, me hubiera gustado más vivir en el pasado, en esas épocas donde había reyes, donde estaba David, y mató al gigante Goliat, ¿verdad? O el templo de Salomón, conocerlo. Y dice la Biblia que el templo de Salomón tenía columnas hechas de oro. O sea, era un templo de gran lujo, de gran costo, que no podemos imaginarnos lo glorioso que era. Y tal vez ellos añoraban, ¿no?, eso que ya había pasado, que ya no estaba pasando en ese momento. Pero si ustedes se fijan, nosotros a veces podemos tener ese pensamiento de añorar
lo que ya pasó, de decir, ¿por qué no vivo ahí antes, donde estaba tan a gusto, donde estaba, no sé, antes de que me metiera a estudiar, ¿no? O antes de que me metiera a trabajar, y estaba tan bien, y tenía más dinero, y solemos pensar que el pasado es un mejor lugar para vivir, ¿no? Dicen un dicho por ahí, mejor malo conocido que nuevo por conocer, ¿ah? ¿Por qué? Porque dices, bueno, el pasado ya lo viví, ya sé qué pasó y no me fue tan mal, entonces pues me gustaría vivir en el pasado. Pero a veces se nos olvida las cosas que teníamos en ese entonces. A veces tal vez nos olvidamos de lo malo y solo atesoramos lo bueno en nuestro corazón. Pero la Biblia dice que no es bueno hacer esto. No es bueno hacer esto. Y dice un fragmento de Eclesiastés donde hablaba el salmista Salomón, un rey, el más sabio que haya habido los reyes, dice así, y él se puso a meditar y se puso a pensar, a filosofar qué era el significado de la vida, y él se puso a tratar de encontrar un sentido a la vida. Y algunas cosas de las que él escribió dicen así, dice, vale más el buen nombre que el buen perfume, vale más el día en que se muere que el día en que nace, vale más ir a un funeral que a un festival, pues la muerte es el fin de todo hombre y los que viven deberían de tenerlo presente. Vale más llorar que reír, pues entristece el rostro, pero le hace bien al corazón. El sabio tiene presente la muerte, el necio solo piensa en la diversión. Vale más reprensión de los sabios que lisonja de los necios, pues las carcajadas de los necios son como el crepitar de las espinas bajo la olla, y también esto es absurdo. Dice, la extorsión entorpece al sabio, y el soborno corrompe su corazón. Vale más el fin de algo que su principio. Vale más la paciencia que la arrogancia. No te dejes llevar por el enojo, que solo abriga el corazón del necio. Y luego dice así, nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor. No es de sabios hacer tales preguntas. Hay gente que se la pasa viviendo en el pasado diciendo, ¿por qué todo lo que era antes era mejor, no? Antes era más bonito esto, o antes yo me acuerdo que los atardeceres eran más bonitos. En fin, dice la Biblia que no es tan sabio estar pensando de esa manera. La gente de la sinagoga recordaban los buenos tiempos, tal vez, cuando Moisés abrió el Mar Rojo, cuando Jonás fue a predicar a Nínive, cuando se derrumbó el muro de Jericó. Tal vez ellos recordaban todo esto con gran nostalgia, ¿no? Decían tal vez qué buenos tiempos, pero también se les olvidaba que una vez estuvieron 40 años caminando por el desierto, comiendo lo mismo durante 40 años y renegando de Dios. Se les olvidaba también que habían sido capturados y habían sido llevados a un pueblo ajeno que era Babilonia. Se les olvidaba, y también habían pasado cosas malas en ese entonces. No todo era cosas buenas que les pasaban, sino también habían cosas malas que habían pasado en ese entonces.
Y es como cuando a veces dicen que no hay ningún funeral de ningún hombre malo. Todos los funerales son de hombres buenos. Si se fijan, a veces dicen, no, esta persona pues no era tan mala, ¿verdad? Aunque había sido alguien sumamente malo y golpeaba a su esposa, lo que sea. Pero ya cuando está muerto ya dice, no, pues ya no, en realidad pues no era tan malo, o sí robaba y todo, pero pues no robaba tanto. O sea, en fin, cuando alguien ya pasó a la historia, ya la gente olvida tal vez lo malo que hizo, olvida que golpeaba a su esposa o que era malo con sus hijos, no sé. A veces a la gente se le olvida porque no quiere recordar las cosas malas. Pero también existían cosas malas en el pasado. Y siempre van a haber cosas buenas y cosas malas, aún en el presente y en el pasado. Entonces, las personas que estaban en esa sinagoga tal vez decían, pues ahorita no está pasando nada bueno, solamente estamos siendo gobernados por los romanos. Esas personas vivían tal vez con una falta de esperanza, vivían recordando y sin ninguna expectativa del futuro. Ajá. Entonces un día llega a su sinagoga Jesucristo. Ellos no lo invitaron, ellos no fueron a ver a Jesucristo, ellos no sabían ni siquiera que iba a llegar. Y un día de rutina, cuando fueron otra vez a la sinagoga, vamos a escucharle las historias, a recordar los buenos tiempos, y entra por la puerta Jesús, el creador de todo el universo. Entra por la puerta de su localidad y empieza a enseñarles acerca del reino que va a venir. Empieza a enseñarles ya no del pasado. Ajá. Ya tal vez usaba las enseñanzas del pasado para enseñarles cosas nuevas acerca de él, pero ya no se centraba en lo que pasó y qué tan triste eran ellos antes. No. Ahora se centraba en el reino que iba a venir, en el futuro. Se centraba en el cielo, en el reino de Dios. Y les dice que les compartían las buenas noticias, o las buenas nuevas, o también el evangelio se llama. Las buenas noticias significa. ¿Y cuáles son estas buenas noticias? Las buenas noticias son que a través de la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo, ellos podían conocer una vida diferente. Y no solamente aquí en la tierra, sino después de que murieran. Ellos podían entrar en la presencia de Dios a través de lo que Jesús iba a hacer en ese momento. Él iba a vivir una vida, o ya había vivido una vida intachable. Ajá. Iba a demostrar que él realmente era el Hijo de Dios. No era nada más como otro profeta que mandó Dios, otro maestro, u otro juez, otro rey, ¿verdad? No, él era Dios mismo hecho carne, viniendo a vivir una vida pura y santa para salvar a su pueblo. Entonces, Jesús nos dice que ya no vivamos en el pasado. Llegó algo nuevo llegó. Hace 2000 años llegó alguien que iba a cambiar nuestro presente y nuestro futuro. Hace 2000 años. Y sigue
y ese mensaje resonando y seguirá resonando hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque es el mensaje de salvación. Es el mensaje de las buenas noticias de Jesús. Jesús nunca pecó, nunca conoció pecado, nunca dijo una mentira, nunca desobedeció a su madre, a su padre, nunca hizo algo malo. Sin embargo, Él fue capturado, Él fue amarrado, fue clavado a una cruz como el peor de los malhechores. Él fue torturado y finalmente recibió, dice que absorbió todos los pecados en sí mismo de toda la humanidad. Dice que el que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros. Para que nosotros pudiéramos recibir la rectitud de Dios y pudiéramos recibir como si tuviéramos una vida santa como la de Él delante de Dios, para que cuando nosotros muramos, nosotros podamos presentarnos ante Dios y Dios nos va a decir: pásele, aquí está su nombre escrito en el libro de la vida. Esa es la buena noticia de Jesús. Esa es las buenas nuevas que Él estaba compartiendo. Y aparte de estar compartiendo esto en las sinagogas, dice también que iba y que sanaba a todas las personas que lo visitaban. Dice de sus enfermedades y dolencias. Y esto lo hacía como prueba de que Él era el Hijo de Dios, de que Él era el creador de todo. Y no hubiera sido bueno, ¿tú qué consideras que hubiera sido bueno vivir en esa época? Cuando Jesús estaba en la tierra, cuando sanaba a todos. ¿No hubiera sido bueno vivir tal vez en esos tiempos? Yo te voy a decir una cosa. Ahorita es un mejor tiempo para vivir. ¿Por qué? Porque Jesús se fue, pero no nos dejó solos. Dice la Biblia que dejó a su Espíritu Santo. Y que ese Espíritu es el mismo Espíritu de Jesús. Pero es mejor porque puede estar en diferentes lugares al mismo tiempo. Entonces, si tú tienes una dolencia o una enfermedad, nosotros podemos pedirle al Espíritu Santo que te sane. Podemos pedirle al Espíritu Santo, que tiene el mismo poder que Jesús en ese entonces, de sanar. Ya vimos cómo Jesús ya había hecho milagros, había sanado ciegos, había sanado gente paralítica, leprosos, hasta había traído a una niña de regreso de la muerte. Él tiene esa clase de poder. Y su Espíritu también, su Espíritu Santo también tiene ese poder. Entonces, si tú quieres, terminando de la plática, puedes acercarte a que pidamos a Dios por ti, porque te quite ese dolor o esa enfermedad, porque Él está aquí. Él es el dueño y el creador de todo, y nos creó y sabe cómo funciona nuestro cuerpo y puede sanarnos. Entonces, dice después que Jesús que había realizado todos estos milagros y ya que había enseñado acerca del reino de Dios y de las buenas noticias, dice que lo seguía una gran multitud. Él fue sanando, fue hablando de pueblo en pueblo, caminando, y no se quedaba ahí nada más así como, miren, ya vine, les firmo unos autógrafos, ya me voy. No, Él llegaba y se quedaba con ellos un tiempo, les enseñaba, sanaba, dice a todos, no dice a algunos, no dice a los más graves, no dice que a los que estaban menos graves, tampoco. Dice que a todos los que iban a Jesús los sanaba de sus dolencias y sus enfermedades. Entonces,
se reunió una gran multitud de gente alrededor de él. Se reunió mucha gente que lo estaba siguiendo. Y dice que él, al ver la multitud que lo seguía, dice que vio que estaban agobiados y desamparados. Agobiados y desamparados. Y dice que tuvo compasión de ellos. Jesús tuvo compasión de ellos. Si tú te has sentido agobiado o desamparado, déjame decirte que Jesús tiene compasión de ti. Si tú te has sentido desolado, si tú has sentido que no hay salida de algo que tú estés haciendo, que ya no hay vuelta atrás, déjame decirte que Jesús tiene compasión de ti y puede darte la salida. Dice ahí que Él los vio como si fueran ovejas sin pastor. ¿Cómo está una oveja sin pastor? Está perdida, está sin un rumbo fijo, tal vez está desnutrida porque no encuentra comida, no encuentra alimento, tal vez está, corre peligro porque hay lobos que pueden comérselas. Pero Jesús es el buen pastor. Jesús dijo, yo tengo compasión de ustedes y los voy a cuidar y los voy a alimentar y voy a hacer que estén bien. Les voy a dar un rumbo, les voy a dar una dirección. Entonces, si tú te sientes de esta manera, entrégale tus cargas a Jesús. Él te puede hacer estar bien. Él te puede quitar esa desesperanza. Él te puede quitar ese dolor que tú tienes tan arraigado. No sé, tal vez tengas algún problema muy grave, pero si tú se lo entregas a Jesús, Él te puede ayudar y te puede mostrar que Él es más importante que cualquier problema que tú puedas tener, que Él es más compasivo que cualquier persona a la que tú puedas pedirle ayuda. Él te puede ayudar y puede ser tu pastor. Él te va a reconfortar y te hará ver hacia dónde tienes que ir y qué rumbo debe de tomar tu vida. Tal vez tú estás caminando sin rumbo, ves un lado y vas para allá y luego otro y no tienes una dirección fija, no tienes una meta, pero Jesús te puede dar ese rumbo. ¿Por qué? Porque Él sabe, dice la Biblia, que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Dice, nadie viene al Padre excepto a través de mí. Eso dice Jesús. No de alguna persona, no de algún maestro, no, de Jesús. Entonces, si nosotros queremos conocer ese camino, debemos de seguir a Jesús. Después de esto, Jesús le dice a sus discípulos, la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. Ahí había una multitud de personas hambrientas de Dios. Ahí había gente que necesitaba ayuda, no solamente de sanidad, porque Jesús había sanado a todos, pero tal vez necesitaban esperanza, tal vez necesitaban amor, tal vez necesitaban un rumbo en sus vidas y saber a dónde iban a ir cuando murieran. Tal vez ellos dudaban y decían, híjole, pues no sé realmente a dónde voy a ir, qué va a pasar conmigo, pero Jesús sí sabe, por eso dice que Él es el camino al Padre, y conocer al Padre es tener vida eterna. Entonces, solamente se encontraba Jesús y sus discípulos para ayudar a toda esa multitud, a toda la multitud. Imagínense la cosecha, dice, es como si estuvieran muchos jitomatitos listos para salir, para crecer, para ponerse rojos, muchísimos en un campo, pero no hay quien los corte, no hay quien los cuide.
se van a perder, se van a echar a perder. Entonces por eso Jesús dice, pidan al Señor del campo que mande obreros, porque el campo es de Él. Y en este caso el campo somos nosotros. Y el obrero es Jesús. Si un dueño de una tierra tiene mucha cosecha, ¿ustedes creen que no va a mandar obreros para levantar, para cuidar toda esa cosecha? Claro que sí. ¿Cuánto más Dios no va a mandar a sus obreros para cuidar de nosotros? Para cuidar de sus pequeños retoñitos que van saliendo. Ahí van saliendo unos pequeños manguitos en ese árbol. Y en unos meses, tal vez, en un tiempo, van a ser mangos listos para cortarse, para comerse. Y así Dios es con nosotros. Él nos ve como esos frutos y dice, yo voy a mandar a la gente para que ustedes estén bien, para que ninguno de ustedes se pierda. De hecho, cuando Jesús oró al Padre y le dijo, ninguno de los que me diste se perdió. Dice, ninguno de los que tú me diste lo perdí. ¿Por qué? Porque Jesús cuida de nosotros. Jesús no nos vamos a escapar de su mano. Entonces, y tal fue el fruto que los discípulos que estaban ahí escuchando esto, ¿verdad? Tal vez ahí eran poquitos discípulos, eran como, no sé, bueno, eran los 12, más otro tanto que los seguía, María Magdalena, entre otros discípulos, tal vez lo estaban siguiendo, pero no eran tantos. Sin embargo, el fruto creció y creció a tal punto que cuando Jesús murió y resucitó, ellos salieron a compartir lo que habían visto de Jesús y hablaron a la gente alrededor y en los países vecinos, y 2000 años después estamos aquí hablando de esto. 2000 años después estoy yo aquí hablándoles de lo que pasó hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque es algo que se esparce a todo el mundo y que se hizo posible esa salvación para todas las naciones. Ya no solamente es para el pueblo judío, para el pueblo escogido de Dios en ese entonces. Ahora puede haber salvación para Colima, para, no sé, China, para México, para cualquier lugar del mundo. Entonces, vamos a darle gracias a Jesús porque Él es el Señor de las cosechas. Y Él no nos va a dejar como ovejas sin pastor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y es el mismo que como cuando caminaba aquí en la tierra con sus sandalias empolvadas, es el mismo, simplemente que ahora está en su Espíritu Santo hablando al corazón de cada uno de nosotros. Si tú sientes que Dios está hablando a tu corazón, no te resistas y entrégale tu vida. Él la va a cuidar. Él sabe mejor que tú y que yo cómo debes de vivir tu vida de la mejor manera, de la manera más satisfactoria para Dios, de la manera que te va a traer más gozo, que tal vez nosotros pensemos que es con los placeres de la vida, con dinero, con esas cosas, pero eso no es lo que nos va a traer más gozo en la vida. Al contrario, este salmista que les comparto tenía todo. Tenía mujeres, tenía riquezas, tenía sabiduría, tenía todos los placeres que se puede imaginar. Sin embargo, al final él concluyó que todo esto era en vano y terminó él muy mal. Pero si tú quieres vivir una vida realmente de satisfacción y de gozo, tienes que entregársela al que sabe cómo funciona tu vida realmente, a Cristo. Y esto solamente se puede hacer a través de su sacrificio en la cruz. Solamente, no hay de